Se conecta. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad del Instituto de Derecho Canónico y Derecho Religioso Beato Jacinto Vera. Mm, Algunos están por primera vez, otros ya son viejos conocidos, así que bienvenidos todos. Hoy queremos hablar un poco sobre la libertad religiosa, dado que el próximo 7 de diciembre se estarían cumpliendo 60 años de la declaración del Concilio Vaticano II sobre libertad religiosa, que se llama precisamente Dignitatis Humanae. Una declaración que fue muy discutida, que demoró mucho tiempo, pero que cambió también un poco el modo de sentir de la Iglesia sobre la libertad religiosa. Es decir, Mm, yo no voy a hablar de esa declaración porque tenemos dos invitados de lujo, pero en definitiva, es la apertura de la Iglesia al respeto, a la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque en definitiva de eso se trata. Cada uno debemos buscar la verdad y lo debemos buscar con libertad. Y a nadie se puede coaccionar en esa búsqueda de la verdad. A nadie se le puede obligar a creer aquello que no quiere. Entonces, en definitiva, ese documento del Concilio Vaticano II viene a hablar de eso, ¿no? De esa libertad que tenemos todos, la obligación que tenemos de buscar la verdad, pero la libertad también que tenemos para realizar esa búsqueda. Em, y esa ha sido un poco la constante de la prédica de la Iglesia a partir de ese momento, en estos 60 años, en defensa de la libertad religiosa, ¿tá? Es decir, de la libertad de creer, de la libertad de que cada uno tenga la religión que quiere, o de que cambie de religión, o de que no tenga ninguna, ¿tá? Porque en definitiva se trata de un derecho humano fundamental, se trata de la dignidad de la persona que hay que respetar. Em, eh, Lamentablemente estos temas no tienen mucha publicidad, ¿tá? No sé cuántos de nosotros escuchamos alguna noticia la semana pasada sobre libertad religiosa, y sin embargo hubieron cosas muy importantes. Por ejemplo, la semana pasada hay una fundación de, de- 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 de la Santa Sede del Vaticano que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, que realiza cada 2 años un informe sobre la libertad religiosa del mundo, del cual ahora me voy a referir un poquito a él. Pero sobre todo la semana pasada, esta fundación organizó lo que se llama la Semana Roja, y no sé cuántos de nosotros oímos algo. Sinceramente, acá en Uruguay, en los medios de comunicación, creo que no se dijo nada. Y sin embargo, de esta Semana Roja, mm, participaron más de medio millón de personas y hubieron muchos actos públicos, eh, instancias de oración, reuniones, conciertos, marchas en muchas ciudades del mundo. ¿Y por qué Semana Roja? Porque cientos de iglesias, ¿verdad? Y otras instituciones se iluminaron de rojo en esta semana, ¿tá? Entre ellos el Parlamento Europeo, ¿tá? Se iluminó de rojo. ¿Rojo por qué? Porque la sangre la sangre, el martirio, significa el martirio, ¿no? Y lo que lamentablemente tenemos que tomar conciencia es de lo poco que se respeta hoy en el mundo la libertad religiosa, la religión, ¿tá? Entonces, esta semana es una iniciativa luego de que en el mes de octubre se dio a conocer el informe sobre la libertad religiosa en el mundo. Y realmente las cifras, no lo quiero atomizar con cifras, porque las cifras son cifras, pero son muy elocuentes, ¿no? Este, eh, porque se hablan de que 413 millones de cristianos, 413 millones de cristianos, viven en países donde no se respeta totalmente la libertad religiosa, ¿tá? Y de estos 413, 220 millones de habitantes en el mundo son perseguidos por su religión, ¿tá? Entonces, digo, son datos bastante elocuentes. Y luego, esta persecución reviste muchas formas. Por ejemplo, en 32 países hay persecución directa o discriminación, ¿tá? Es decir, contra los cristianos, fundamentalmente. En 68 países se destruyen
propiedades cristianas, fundamentalmente iglesias. A veces por ahí escuchamos alguna noticia. ¿Ah? En 45 países los cristianos no pueden expresar públicamente su fe ni usar tampoco símbolos religiosos. En 32 países los cristianos no pueden acceder a cargos públicos, a la educación o a la justicia. En 73 países hay agresiones físicas o verbales por motivos religiosos. En 57 países, las personas son víctimas de violencia física o son detenidos por su fe. En 33 países, los cristianos se ven obligados a huir, a ser refugiados en otros países por la persecución religiosa. Son números, ¿no? Pero los números son muy elocuentes. ¿Tá? A lo mejor no retenemos estas cifras, pero nos están hablando de algo preocupante. Es decir, la libertad religiosa está en retroceso. Está en retroceso, ¿no? Es decir, esto que estamos celebrando, de este acontecimiento de 60 años, de que el concilio proclama la libertad religiosa para todos, que fue un hito muy importante en el siglo XX, ¿no? Porque así como tenemos la Declaración de los Derechos Humanos en el año 48, que entre otras cosas proclama también la libertad religiosa entre los derechos fundamentales, luego la Iglesia en el año 65, también a través del concilio, proclama la libertad religiosa. Pero sin embargo, en estos 60 años vemos mucho retroceso. ¿Tá? Casualmente, el otro día, casualmente no, a propósito de esto, el otro día el doctor Patiño, que lo tenemos aquí, escribió un artículo en México sobre esto, ¿no? Sobre la libertad religiosa en retroceso, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece que todas estas cuestiones de persecución eh, ocurren muy lejos de nosotros. Y sin embargo, México, junto con Haití y con Nigeria, son los tres principales países donde el crimen organizado es la principal causa de la persecución religiosa. Es algo muy serio. ¿Ah? Es decir, México, que todos conocemos, ¿no? Es decir, Haití, que también son latinoamericanos, junto con Nigeria, son los tres países donde el crimen organizado atenta más contra la libertad religiosa. Entonces digo, la verdad que la libertad religiosa de ser proclamado en el siglo XX, ya digo, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego a través del Concilio Vaticano II, es decir, que son los dos documentos fundamentales que tenemos, uno del ámbito civil, otro del ámbito eclesiástico. Es decir, luego de haber proclamado la libertad religiosa como un derecho humano esencial, fundamental, hoy en día parece que más bien, más que un derecho, es un privilegio. ¿Tá? Viendo tantos millones de personas en el mundo que no gozan de este derecho a la libertad religiosa, ¿no? Por eso es que hoy organizamos esto, este conversatorio, digamos, y invitamos a dos destacados juristas y especialistas en derecho eclesiástico, es decir, en esa parte del derecho que se ocupa de estos temas de libertad religiosa, de las relaciones entre el Estado, la sociedad y la religión, que bueno, nos van a ilustrar un poco, cada uno va a ilustrarnos un poco sobre esta conciencia que debemos despertar de la importancia de la libertad religiosa en nuestro mundo, ¿no? Es decir, ¿qué es la libertad religiosa? Y cómo se viene desarrollando. Entonces, tenemos entre nosotros al doctor Alberto Patiño, que es de México, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Anáhuac, de México, o sea, y luego el doctor José Luis Jaquet, que es profesor e investigador de la Universidad de Loyola de Andalucía, ¿tá? De España. ¿Tá? Los dos, cualquiera de los dos, son muy reconocidos en sus respectivos países y también más allá de sus países, porque son por sus escritos, y uno los invito a que pongan en el buscador de Google los nombres de ellos y van a ver que van a salir muchísimas cosas en las que han escrito o en las cuales han participado. Son dos referentes en este tema. Así que bueno, una alegría de tenerlos con nosotros, siempre muy, muy disponibles y muy generosos a compartir este tiempo. Así que bueno, le damos la palabra primero al doctor José Luis Jaquet, para que nos hable un poco de lo que nos ha preparado. Bueno, pues muchísimas gracias
al doctor Gabriel por su invitación y por la presentación. Muchas gracias al doctor Patiño, gran amigo también, igualmente. Y a todos vosotros, ustedes, que estáis ahí en Uruguay y veo que también en México. Bueno, yo lo primero que quería hacer es una confesión personal que me ha traído a la hora de preparar esto el recuerdo de la vez en la que yo leí por primera vez la Declaración de Dignitatis Humanae. Yo tenía 20 años, estaba en este momento en las vacaciones de verano y estaba haciendo un voluntariado en Fontilles, que era un sanatorio de lepra que todavía existe en España, aunque ahora ya no se dedican a la lepra. Y en mi tiempo libre tenía que atender a los enfermos, pero en mi tiempo libre estuve leyendo el, el Concilio Vaticano II. Me lo leí entero de una tirada. Y recuerdo que ya en ese momento pensé, es un libro imprescindible. Y eso es lo primero que quería transmitirles a ustedes. Si no han leído el Concilio Vaticano II, es un documento que yo aconsejo que lean. Si tuviera que decir entre los 100 libros top que una persona no debería morirse sin haber leído, uno de ellos sería el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, ya les animo a que lo hagan. Y dicho esto, quiero poner un poco en contexto esta declaración sobre la dignidad humana, esa sería la traducción al castellano de esta declaración. Si hacemos un recorrido histórico por todo lo que ha sido la historia de la humanidad a partir del cristianismo de Cristo, veremos que la cuestión religiosa no ha sido solo una cuestión interna de las personas, sino que ha tenido unas manifestaciones externas. Y en ese sentido, la religión se ha relacionado siempre también con la política, con la sociedad, con la cultura. Por lo tanto, tiene una dimensión externa pública que es innegable. Querer por parte de los políticos dejar la cuestión religiosa al santuario de la conciencia de las personas es una parte necesaria, pero no es la única. La religión tiene una dimensión externa con unas manifestaciones públicas que bien conocemos pues de, de procesiones, de hermandades y de manifestaciones externas. Por lo tanto, no es de extrañar tampoco que tanto unos como otros hayan querido utilizar, manipular la cuestión religiosa. En ocasiones, la propia Iglesia, porque ha querido acaparar un exceso de poder político para ser también un instrumento político en medio pues, de otras naciones. Y así la Iglesia ha tenido los estados pontificios con su jefe de estado, su ejército, su labor diplomática, sus súbditos, sus amigos y sus enemigos. Y también por parte de la política ha pasado exactamente lo mismo. Los reyes, los emperadores han querido contar con la Iglesia a su favor para utilizarla como arma de enemistad de sus rivales políticos, ¿no? Eso es una realidad. La Iglesia, ¿cómo se ha entendido a sí misma a lo largo de todos estos 20 siglos? El primer punto de partida lo teníamos en San Agustín. San Agustín fue el primero que hablaba ya de las dos espadas, los dos tronos, etcétera, etcétera. Luego ya el siglo XI, Edad Media, siglo XII, hay grandes teólogos y grandes canonistas que sientan las bases de lo que será la doctrina de la Iglesia y que va a permanecer inalterable hasta el Concilio Vaticano II. La Iglesia se concibe como una sociedad perfecta, donde tiene toda la verdad. Fuera de la Iglesia no hay salvación. La verdad tiene todos los derechos y el error no tiene ningún derecho. Como la sociedad, los políticos tienen que ser católicos y tiene que haber un confesionalismo, es decir, una religión oficial de cada estado, que debe ser la católica, pues
esa autoridad civil debe perseguir los delitos contra la Iglesia, que son también delitos contra el Estado. La herejía, el cisma, son ciertamente contrarias a la Iglesia, pero lo son también contra el Estado. Bueno, pues ese planteamiento no se va a alterar durante todos esos siglos hasta el Concilio Vaticano II por parte de la Iglesia. Pero es verdad que la sociedad civil ya fue evolucionando mucho. Empezó a evolucionar con los protestantes, donde dejan al poder político muchas de las dimensiones de la Iglesia y llegan a crearse iglesias nacionales. Y luego todo ese planteamiento, incluso filosófico, racionalista, va a tener otras manifestaciones en la filosofía, el enciclopedismo, el liberalismo, el libre pensamiento, etcétera, etcétera, que van a hacer que poco a poco y sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX vaya a haber esa cierta ruptura entre lo que pertenece al poder temporal y al poder espiritual. Eso se va a acentuar con la Revolución Francesa, la división de poderes, principio de legalidad, y donde la Iglesia va a quedar reducida más al ámbito privado y el Estado va a tener pues una autonomía que acabó siendo independencia. Eso dio lugar a las primeras declaraciones de derechos en Estados Unidos y en Francia, con planteamientos muy diversos, que va a hacer que después de las tragedias de las dos guerras mundiales tengamos una declaración de derechos humanos a la que ha hecho ya referencia Gabriel. Por lo tanto, en el ámbito secular, en el ámbito político, ya había como 2 siglos en los que se empezaba a reflexionar y a fraguar un planteamiento de sociedad en el que la Iglesia ya no estaba unida al Estado, sino que eran dos líneas paralelas de tren en las que no había una confluencia entre ambas. Eso a la Iglesia, que iba con mucho retraso en el razonamiento, hace que finalmente en el Concilio Vaticano II estalle una bomba de relojería y se plantee esta cuestión de la declaración Dignitatis Humanae. Pensemos que prácticamente una declaración es la que tenía menor rango en el Concilio Vaticano II. Por encima estaban las constituciones y estaban los decretos. La declaración toca un tema concreto que es la dignidad humana como fundamento de la libertad religiosa. Y aquí la Iglesia, recogiendo todo el planteamiento que los filósofos y los politólogos habían ido haciendo en el ámbito secular, lo reflexiona dentro de la Iglesia al ámbito de otros documentos que ha habido en la Iglesia, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, que son los buques insignia del Concilio Vaticano II. Entonces se plantea, bueno, cómo debe ser la cuestión de la libertad religiosa. Entonces, en este sentido hay un cambio drástico. Pensar que prácticamente todos los demás documentos del Vaticano II, los padres conciliares los aprobaron por unanimidad. En este, de la Declaración Dignitatis Humanae, hubo, redondeando, 2000 obispos que votaron a favor del documento, pero hubo 200, también redondeando, que votaron en contra, es decir, un 10%. Numéricamente son pocos, pero es un grupo considerable. Es decir, no ¿qué conclusión podemos extraer? No todos los obispos del Concilio Vaticano II estaban a favor de este documento. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Porque teológicamente hablando se considera que los dogmas tienen que tener un crecimiento homogéneo y una evolución homogénea. Nunca puede haber una ruptura. La Iglesia nunca puede creer blanco hoy y mañana creer negro. Entonces, en todos los dogmas ha habido siempre un progreso que era homogéneo, es decir, una mayor profundización en el dogma.
y hubo una serie de padres del concilio y teólogos y en el mundo religioso que pensaron que este documento no era una evolución natural de lo que había sido la historia de las relaciones entre Iglesia y Estado y entre la concepción de lo que deben creer los cristianos, sino que pensaron que había habido una auténtica ruptura. Y prueba de ello es que hubo algunos obispos que se acabaron separando de la Iglesia. Inicialmente con cuestiones disciplinares, al final acabó siendo un cisma con Monseñor Lefebvre, con un seminario propio y con la ordenación de obispos, sacerdotes y obispos, que de hecho siguen todavía fuera de la Iglesia. Bueno, no entro en el tema porque es más complejo y tengo poco tiempo para exponerlo, pero la idea fundamental es que hubo un cierto rechazo a este documento. Eso fue un grupo minoritario. La mayor parte de los obispos en el Concilio Vaticano II y con este documento lo que consideraron es que había un cambio de paradigma notable, que había una evolución en el dogma y que podía entenderse católicamente, obviamente, este documento, que era un documento pastoral y ecuménico. Lo que ponían es como el centro de atención no en la verdad objetiva, que era el planteamiento histórico, sino en la dignidad del ser humano. Y esa dignidad es inviolable, es sagrada y es querida por Dios. De tal forma, podíamos decir casi con una metáfora, que Dios preferiría, hablando en abstracto, que una persona no creyera antes que imponerle la creencia por la coacción. Eso históricamente era inconcebible. Había que creer, había que transmitir la fe y había que hacer que todas las personas creyeran. Por eso había pecados contra la verdad, como podía ser pues el cisma o la herejía, que conllevaban unas penas que era la excomunión. Todo eso hizo reflexionar a nivel personal para darse cuenta que lo más importante que tenemos las personas es nuestra propia conciencia. Es verdad que los padres hacen distinción entre la libertad de conciencia y la libertad de la conciencia, pero fundamentalmente lo que vienen a decir es que la conciencia hay que formarla y que podemos llegar al conocimiento de la verdad, por supuesto, pero que incluso una conciencia errónea hay obligación de seguirla, porque nadie puede ir contra su propia conciencia. Eso, claro, rompía todos los esquemas históricos que había tenido la Iglesia hasta ese momento. Y eso tenía unas repercusiones a nivel individual, que es lo que os he explicado, con la libertad para creer, para no creer y para cambiar de creencia. Y planteamientos a nivel interno de la Iglesia, porque a partir de ese momento la Iglesia ya planteaba de una forma diferente esa verdad que había tenido, de que extra salus, extra ecclesia nulla salus, de que no hay salvación fuera de la Iglesia. A partir de ese momento se empezó a reflexionar también acerca de cómo podía existir la salvación para personas que actuaran de buena fe, siguiendo sus inclinaciones según lo que les dicta su propia conciencia. ¿Dónde estaba la salvación también? En judíos, en musulmanes, en otras religiones, en no creyentes. Es una reflexión larga que no puedo hacer ahora, ¿no? Y también a partir de ese momento empezó un gran diálogo con grupos religiosos, sobre todo con otros grupos cristianos, el ecumenismo, y con otras religiones diferentes, que era el diálogo interreligioso. Tampoco puedo entrar en esos temas por la falta de tiempo. A partir de ese momento empezó ya una mayor comunicación, que hasta ese momento eran compartimientos estancos, no había ningún tipo de relación, ¿no? Y por último, también hubo un nuevo planteamiento
acerca de la Iglesia en medio del mundo, en conexión con esos dos documentos que he mencionado antes, de la Lumen Gentium y de Gaudium et Spes. Es decir, cómo los estados se tienen que relacionar con la Iglesia y con la libertad religiosa de los ciudadanos. Y eso dio lugar pues, al reconocimiento de derechos humanos, a la recomendación de que los estados no fueran confesionales o que en el caso de ser confesionales al menos se garantizara la libertad religiosa de todos los ciudadanos y a intentar fomentar esa libertad religiosa como derecho reconocido constitucionalmente y en diversas leyes. Todo eso ha dado pues un juego muy grande que no todo el mundo ha entendido, que ha dado lugar a abusos, que ha dado lugar a incomprensiones y que hace que la libertad religiosa sea la primera de las libertades. Así es como se consideraba en la Revolución norteamericana con la Declaración de Virginia, donde se dice que la libertad religiosa es fundamental, es básica para que una sociedad pueda funcionar bien. Hoy en una sociedad laica, en una sociedad, en un estado neutral, no puede tampoco desatender esa libertad. Y por otra parte, los cristianos tienen que aprender a convivir con otros ciudadanos que no son religiosos y con un Estado que no es confesional. Eso, a priori, con una mentalidad antigua, haría que estuviéramos en desventaja, pero lo cierto es que al tener más libertad la propia Iglesia puede hablar y transmitir el Evangelio con mayor libertad, sin tener una dependencia política como lo había tenido en el pasado. Bueno, no me extiendo más porque creo que ya es la hora que el tiempo que me había asignado Gabriel. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias, José Luis. Pasamos ahora entonces al doctor Alberto Patiño. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan ahí. Sí, sí, perfecto. Si me escuchan, muchísimas gracias, profesor Gabriel González Merlano, por su amable presentación y también al distinguido profesor José Luis Jaquet. Ambos yo los considero mis profesores, así es que pues voy a ver qué puedo decir cuando ustedes saben muchísimo, ¿no? Miren, el profesor José Luis Jaquet ha expuesto básicamente muy claro cuál era el sentir de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II en relación con la libertad religiosa. Ha hecho alguna mención general también sobre algunos documentos pontificios, perdón, del Concilio Vaticano II que enmarcan esta declaración Dignitatis Humanae. Ella lo dijo también, que fue la última pues en aprobarse del Concilio Vaticano II y quizá la más polémica por estos votos, por polémica por el encontronazo que hubo entre este pensamiento que había habido hasta antes del Concilio Vaticano II, que prácticamente pues fue de las más polémicas, fue una declaración muy polémica. Yo haré referencia un poco también a ad intra de la Iglesia, un poco el antes y el después de Dignitatis Humanae. ¿Cómo están las cosas después de esta declaración? Haré un contexto muy general alrededor de la segunda mitad del siglo XX, en que la libertad religiosa suponía un problema para la Iglesia, lo decía el doctor Jaquet, el profesor Jaquet, puesto que la situación histórica general en Europa y sobre todo en Italia hacia la Iglesia le hacía afrontar esta cuestión. Por ejemplo, nos referimos a septiembre, 20 de septiembre de 1870, cuando las tropas de Víctor Manuel entraron en Roma y asediaron los antiguos estados pontificios, o el antiguo estado pontificio que ya quedaba, dejando al romano pontífice en un territorio riguroso, lo que después será la cuestión romana. En este contexto, decía, la iglesia estaba privada de un derecho de libertad religiosa, se quiere ver así, y por eso también la iglesia lo reclamaba con insistencia. Pero por otro lado, ante exageraciones en cuanto al uso de este término de libertad religiosa y de las conductas políticas que pretendían apoyarse en ella, que ya nos dijo el profesor Jaquet, pues también la iglesia va a reaccionar muy duramente y se va a poner siempre a la defensiva de este derecho. Solamente en este contexto, el profesor José Luis Jaquet es un conocedor del derecho indígena en México y en algunas partes de América. Yo me encontré que ya había una bula
del Papa Pablo III, Sublimis Deus, de 2 de junio de 1537, donde ya se reconocía la dignidad humana y la libertad y los derechos de los naturales de estas tierras como seres humanos con alma, decía, capaces de recibir la fe cristiana y condenaba la esclavización de ellos. Y también posteriormente, con la paz de Westfalia de 1648, pues va a primar este principio base del cuius regio ilius religio, ¿no? Que va a permitir a cada príncipe imponer la religión a sus súbditos en su reino. Bueno, pero ya les decía yo, en la segunda mitad del siglo XX, no quiero, porque tampoco no es el tiempo ni el tema, hay esta confrontación de la iglesia con el liberalismo, que ya la mencionaba el profesor Jacquet. La iglesia va a condenar también muchas cuestiones del liberalismo, del modernismo. Recuerdan también Gregorio XVI, en la encíclica Miraribus del 15 de agosto de 1832, dice que la libertad religiosa y de conciencia va a ser fruto del indiferentismo religioso, entendiendo por indiferentismo religioso esa teoría que enseña que puede conseguirse la vida eterna en cualquier religión, con tal que haya rectitud y honradez en las costumbres, básicamente, ¿no? Entonces, dice, no, no, ya nos decía el profesor, ya que se va a condenar esto, el error no tiene derechos, la verdad tiene todos los derechos, se condena, se cree que la libertad de conciencia, fundamentalmente, hay una frase de esta encíclica que me llama la atención, dice, a propósito de la libertad de conciencia, dice, en el número 10 de la encíclica, de esa cenagosa fuente del indiferentismo, mana aquella absurda y errónea sentencia, o mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos la libertad de conciencia. Ahí está un dato de cómo se condena lo que ahora es una libertad que todos exigimos en aquel tiempo. Y volviendo a la segunda mitad del siglo XIX, como también la iglesia está en la defensiva de la libertad religiosa, pues ejemplo también la encíclica Quanta Cura de Pío IX del 8 de diciembre de 1864, cuando el pontífice reprueba ese proyecto de separación, de instaurar la separación entre el Estado y la Iglesia. Ujú. Ya nos decía el profesor Yaquet por qué no se concibe esta separación de Estado y la Iglesia. Y por ahí hay una frase nada más que quisiera destacar de esta encíclica Quanta Cura. Dice, y con esta idea de gobierno absolutamente falsa, no dudan en consagrar aquella opinión errónea y en extremo perniciosa a la Iglesia Católica y a la salud de las almas, llamada por Gregorio XVI, nuestro predecesor, delirio. Esto es libertad de conciencia y de cultos, que afirman como un derecho propio del hombre que todo Estado bien constituido debe proclamar y garantizar como ley fundamental. Ahí está, un poco esta condena nuevamente a la libertad religiosa y de conciencia y que el Estado no puede haber esa separación entre Estado y la Iglesia. Luego vendrá también León XIII, el Papa de la Rerum Novarum, de la cuestión social, donde va, en esta encíclica, en la Rerum Novarum, va a poner énfasis en la afirmación explícita de la dignidad del ser humano. Ujú. Y luego en otra encíclica del mismo Papa, de León XIII, la Libertas Prestantissimum de 1888, también condena esta libertad eh, que vendría a ser como propia del liberalismo, esta libertad de conciencia, de religión, que también va a estar presente en esta condena del Papa León XIII en esta encíclica. Eh, no quisiera leer, se las dejo ahí, la encíclica Libertas Prestantissimum, y ahí viene la doctrina de León XIII, repito, condenando un poco la libertad, no un poco, sino haciendo referencia a la condena que hay hacia la libertad de conciencia. Luego, ya en el siglo XX, con el Papa Pío X, está la encíclica Pacendi del 8 de septiembre de 1907. También aquí se van a condenar las doctrinas modernistas. Él le llama la condena a las doctrinas modernistas y dentro de esta condena a las doctrinas modernistas, pues va a estar presente, como lo habían hecho sus predecesores, los anteriores papas, sobre todo la libertad. Todavía no se habla de libertad religiosa abiertamente, algunos lo manejan como libertad de religión, libertad de cultos o libertad de conciencia. Ahora bien, en esta primera mitad ya del siglo XX, el magisterio de la Iglesia va aceptando ya poco a poco la doctrina, lo decía el profesor Jacquet,
filosófico-jurídica acerca de los derechos fundamentales de la persona humana, lo cual hace posible la aparición en la doctrina oficial de un concepto central en la doctrina social de la Iglesia que basa a la persona humana como sujeto de derechos inalienables. Serán los papas Pío XI, Pío XII, que son contemporáneos a su vez de los totalitarismos políticos que van a desembocar en la última guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. De esta manera se va purificando ese concepto de iglesia como sociedad perfecta, expresada ya en la enseñanza también de León XIII y de la que nos hablaba el profesor Jacquet. Pío XI, en sus enseñanzas, defiende ya la libertad religiosa de alguna manera, de las tres formas de totalitarismo político que hay, que va a ser el fascismo, donde el Papa va a condenar la ofensa de la libertad religiosa en Italia, en la encíclica Non Abbiamo Bisogno, el número 17, de esta encíclica al 20. Luego también el Papa Pío XI en esta encíclica Mi Brennende Sorge, del 14 de marzo de 1937, contra el nazismo. El Papa recuerda que no debe olvidarse la libertad de los hijos de Dios, dice, igualmente promete que la Iglesia va a defender sus derechos y su libertad en nombre de Dios, cuyo brazo no fallará. Y del mismo modo, Pío XI, en la encíclica Divini Redentoris de 19 de marzo de 1937, condena el comunismo ateísta, porque esta ideología, dice, ignora el verdadero origen y el propósito del Estado y ataca los derechos, la dignidad, aquí aparece nuevamente la dignidad, y la libertad de la persona humana. Hasta aquí con Pío XI. Luego vendrá Pío XII. Él no habla del derecho de libertad religiosa, sino más bien va a hablar de la tolerancia. En un discurso dirigido durante el quinto Congreso Nacional de la Unión de Juristas Católicos en Italia, él dice, la práctica pública de una religión falsa puede tolerarse como un mal que no impide por causa del bien, puede tolerarse como un mal que no impide por causa del bien común, pero no puede reivindicarse directamente como un derecho en razón de la bondad de su objeto. Además, lo que puede ser objeto de un derecho es la tolerancia misma, si ésta es impuesta prudencialmente por la legislación. O sea, habla de la tolerancia, ya empieza a hablar de la tolerancia, no de la libertad religiosa. Luego vendrá Juan XXIII, el Papa de la encíclica Pacem in Terris, del 11 de abril de 1963. Como ustedes saben, en esta encíclica Pacem in Terris, pues ya se habla de los derechos, entre los derechos del hombre. Él habla en el número 14 de esta encíclica del derecho al culto divino. Habla, entre los derechos del hombre debe enumerarse también el de poder venerar a Dios según la recta norma de su conciencia y profesar la religión en privado y en público. Porque como bien enseña Lactancio, para esto nacemos, para ofrecer a Dios que nos crea el justo y debido homenaje, para buscarle a Él solo para seguirle. Ese es el vínculo de piedad que a Él nos somete y nos liga y del cual deriva el nombre mismo de religión. Entonces, podemos decir que es también todo un parteaguas, que en encíclica papal ya se habla de estos derechos del hombre. Si se fijan, no dice libertad religiosa, pero prácticamente hace referencia, digamos, a la libertad religiosa. Esto es en 1963, Pacem in Terris, y nosotros recordemos que 2 años después pues, vendrá la Dignitatis Humanae, que también le han dado en llamar la Carta Magna de la Libertad Religiosa. Ujú. La Carta Magna de la Libertad Religiosa, ya lo dijo el profesor Yaquet, no quiero yo repetir, es todo un parteaguas, todo un acontecimiento, esta declaración que vino yo lo expreso con esta frase. Bueno, la finalidad del Concilio Vaticano es reconciliar a la Iglesia con la modernidad. Y para eso, pues tendría que pasar, entre otras cosas, por el reconocimiento ya pleno del derecho a la libertad religiosa y el derecho a la libertad de conciencia. Y también, pues la Iglesia va a entrar a aceptar la democracia liberal, eh, en cuanto a que, bueno, la Iglesia está en una sociedad plural, democrática, y por lo tanto ya es inconcebible estos estados confesionales católicos de los que también ya hablaba el profesor José Luis Jaquet. Yo nada más haré esa mención de la dignidad humana para hablar un poco los minutos que me quedan del después. ¿Qué vino después en el magisterio de la Iglesia, sobre todo en las cartas, en las encíclicas o en las jornadas mundiales de la paz, etcétera, etcétera?
Pablo VI, en la encíclica Evangelii Nunciandi, del 8 de diciembre de 1975, él habla ya, Pablo VI, de la libertad religiosa en el número 39 de esta encíclica Evangelii Nunciandi. Dice, de esa justa liberación vinculada a la evangelización, que trata de lograr estructuras que salvaguarden la libertad humana, no se puede separar la necesidad de asegurar todos los derechos fundamentales del hombre, entre los cuales, dice, la libertad religiosa ocupa un puesto de primera importancia. ¿Sí? Un puesto de primera importancia. Tenemos poco de Pablo VI en relación con libertad religiosa, pero luego vendrá Juan Pablo II y Benedicto XVI como en su pontificado va a ser una de las preocupaciones más significativas el tema de la libertad religiosa, y así lo van a poner de manifiesto en sus encíclicas, como también, entre otros, en los mensajes que van a dar durante la Jornada Mundial de la Paz. Y ahí tenemos que a escaso un año de asumir el pontificado Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Hominis, él habla de los derechos y hace referencia que entre esos derechos, el derecho a la libertad religiosa junto al derecho a la libertad de conciencia, en Redentoris Homini número 17. Y dice, del cual ha considerado particularmente necesaria la elaboración de una declaración más amplia sobre este tema, el Concilio Vaticano II, en Dignitatis Humana. ¿Sí? Es muy rica el contenido en el número 17 de Redentores Hominis, si a alguien le interesa para que lo lea, porque por cuestión de tiempo no me da a mí para leer todo esto. Luego también, quizá lo que yo considero que es como es la enseñanza o es el contenido, el quid de la libertad religiosa en el magisterio de Juan Pablo II, y yo no soy ningún experto en el magisterio papal. Lo que hay es la declaración o el mensaje a los jefes de Estado de los países firmantes del Acta Final de Helsinki del 1 de octubre de 1980, donde aquí en este mensaje a los jefes de Estado de los países firmantes del Acta Final de Helsinki del 1980, el Papa va a hacer una disección, va a establecer en qué consiste el contenido de la libertad religiosa, cuáles son las manifestaciones de la libertad religiosa. Va Bueno, si lo pueden ver, este discurso a mí me encantó porque es como la libertad religiosa para la Iglesia Católica en este momento es esto, o sea, después de Dignitatis Humanae, 1980, de la dimensión individual, de la dimensión comunitaria, de todas las manifestaciones que hay o que encierran el tema de la libertad religiosa. Entonces, vale la pena, pues, leer este mensaje y sobre todo, hay una frase que me llamó también poderosamente la atención. Todo el mensaje es rico, pero dice en este mensaje a los jefes de Estado de Helsinki de 1980, reunidos ahí en Helsinki, dice, en efecto, la libertad religiosa, por estar íntimamente anclada a cada persona, constituye la razón de las otras libertades, dado que atañe a la esfera más íntima de la persona. Esta afirmación del Papa de 1980 se repetirá en la Jornada Mundial de la Paz de 1988, donde el Papa vuelve a manifestar que, eh, eh, como la auténtica libertad religiosa dice, exige que se garanticen también los derechos que derivan de la dimensión social y pública de la profesión de fe y de la pertenencia a una comunidad religiosa organizada. Y en el número 3 también de esta Jornada Mundial de la Paz se impone ya lo que es una primera consideración decía Juan Pablo II, y retoma nuevamente el mensaje a los jefes de Estado firmantes del Acta de Helsinki. Dice, la libertad religiosa, al incidir en la esfera más íntima del espíritu, sostiene y es como la razón de ser de las restantes libertades. La profesión de una religión, dice, aunque no consista ante todo en actos inferiores del espíritu, implica toda la experiencia de la vida humana y por consiguiente todas sus manifestaciones. Ujú. Vendrá otras afirmaciones del Papa en la encíclica Veritatis Splendor número 31 del Papa Juan Pablo II. Esta es del 6 de agosto del 93, donde nuevamente se refiere a la importancia que tuvo o que tiene la dignitatis humana sobre la libertad religiosa. Vendrá después la Jornada Mundial de la Paz, pero esta de 2002, en este mensaje que da Juan Pablo II, que para la Jornada Mundial de la Paz que se va a celebrar en 2002, donde habla
que condena el terrorismo y vuelve a hacer referencia aquí a una mayor conciencia de la unidad del género humano y de un diálogo y colaboración ecuménica e interreligiosa para prestar un servicio urgente de las religiones a la paz de los pueblos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos esta otra vertiente del que ya nos hablaba el profesor Jacquet, un diálogo, una colaboración ecuménica e interreligiosa. Eh, y aquí en esta Jornada Mundial de la Paz es cuando convoca a los líderes de las religiones para orar allá en Asís, en Italia, lo que sería la Jornada de la Paz también, 24 de enero del 2002. Bueno, dejaría hasta aquí el magisterio, las enseñanzas de Juan Pablo II, que sin duda habrá muchos mensajes más, para ahora hablar de Benedicto XVI. A Benedicto XVI le tocó celebrar el 40 aniversario de la Declaración Dignitatis Humanae. Ujú. Lo hizo a través de un mensaje que dio al finalizar el rezo del Ángelus del 4 de diciembre de 2005. Ahí celebra el 40 aniversario de esta declaración, o sea, estamos hablando de hace 20 años. Y hay una idea que me llama la atención mucho de esta celebración que hace al terminar el Ángelus. Dice, hablando de la Dignitatis Humanae, que los padres conciliares aprobaron, dice, hace exactamente 40 años, una declaración concerniente a la cuestión de la libertad religiosa, es decir, al derecho de las personas y de las comunidades a poder buscar la verdad y profesar libremente su fe. Las palabras que dan título a este documento son Dignitatis Humanae. La libertad religiosa y se deriva de la singular dignidad del hombre, que entre todas las criaturas de esta tierra es la única capaz de entablar una relación libre y consciente con su Creador. Todos los hombres, dice el concilio, conforme a su dignidad por ser personas, es decir, dotadas de razón y voluntad libre, se ven impulsadas por su misma naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de hacerlo, sobre todo la verdad religiosa. La verdad religiosa. Y enfatiza también, el Concilio Vaticano II reafirma así la doctrina católica tradicional, según la cual el hombre, en cuanto criatura espiritual, puede conocer la verdad y por tanto tiene el deber y el derecho de buscarla. Puesto este fundamento, el concilio insiste ampliamente en la libertad religiosa que debe garantizarse tanto a las personas como a las comunidades, respetando las legítimas exigencias del orden público, y esta enseñanza conciliar después de 40 años sigue siendo de gran actualidad. En efecto, la libertad religiosa está lejos de ser asegurada efectivamente por doquier. En algunos casos se la niega por motivos religiosos o ideológicos. Otras veces, aunque se la reconoce teóricamente, es obstaculizada por el poder político o de manera más solapada por el predominio cultural del agnosticismo y del relativismo. Hasta aquí lo que fue el mensaje de Benedicto XVI a propósito del 40 aniversario de Dignitatis Humanae. Y continuando la tradición de Juan Pablo II, Benedicto XVI también aprovecha la Jornada Mundial de la Paz, que se hace año con año, que se celebra año con año, en esta ocasión de 2007, para volver a poner de manifiesto la importancia del derecho a la vida y a la libertad religiosa. ¿No? Aquí ya no leo más el texto por cuestión de tiempo. Y quizá lo que a mí me parece también como la joya, una de las joyas del magisterio de Benedicto XVI, que es imposible porque todo el magisterio es una joya, va a ser Caritas in Veritate. La encíclica Caritas in Veritate en los números 29 y 56. Esta encíclica de Benedicto XVI de 29 de junio de 2009. Ahí en el número 29 dice, hay otro aspecto de la vida de hoy muy estrechamente unido con el desarrollo, la negación del derecho a la libertad religiosa. ¿Sí? Dice, no me refiero solo a las luchas y conflictos que todavía se producen en el mundo por motivos religiosos, aunque a veces la religión sea solamente una cobertura para razones de otro tipo, como el afán de poder y riquezas. En efecto, dice, hoy se mata frecuentemente en el nombre sagrado de Dios, como muchas veces ha manifestado y deplorado públicamente mi predecesor Juan Pablo II y yo mismo. Y vuelve a insistir, la violencia frena el desarrollo auténtico e impide la evolución de los pueblos hacia un mayor bienestar socioeconómico y espiritual. Esto ocurre especialmente con el terrorismo de inspiración fundamentalista que causa dolor, devastación, muerte, bloquea el diálogo entre las naciones y desvía grandes recursos de su empleo pacífico y civil.
Y en el número 56 de la misma declaración, la misma encíclica, perdón, Caritas in Veritate, dice, la religión cristiana y las otras religiones pueden contribuir al desarrollo solamente si Dios tiene un lugar en la esfera pública, con específica referencia a la dimensión cultural, social, económica y en particular política. Fíjese bien, hace referencia a este papel que le toca a la religión en en la esfera pública, ¿sí? Eh, Hasta aquí dejo de leer, pero continúa, si ustedes lo quieren hacer, 29 y 59 y 56, perdón, de la dignidad humana. Luego, en otra jornada mundial de la paz, que sin duda va a ser una jornada mundial de la paz dedicada íntegramente al tema de la libertad religiosa, que recomiendo ampliamente su lectura para así saborearla y disfrutarla, que va a ser la Jornada Mundial de la Paz del año 2011 con el discurso a propósito de esta Jornada Mundial del Papa Benedicto XVI, que es de 8 de diciembre del 2010, para celebrar la Jornada Mundial de la Paz de 2011. Esta no tiene desperdicio, yo se la recomiendo que la lean. Nos llevaríamos aquí mucho tiempo porque y de verdad es rica, yo había dicho que Caritas in Veritate tiene una joya, pero bueno, no puede uno ver cuál es la joya porque todas son fabulosas, todas son impresionantes viniendo del Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI también hace uso de la voz para referirse al tema de la libertad religiosa en el discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales del 29 de abril de 2011. Creo que esto es algunos aspectos que rescatar del magisterio o de la enseñanza en las encíclicas y en los mensajes de Benedicto XVI. Para seguir y continuar ya por último con el Papa Francisco también tiene algunos documentos donde habla de la libertad religiosa. Me voy a referir a la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del 24 de noviembre del 2013 en los números 183 y 255 donde pues el Papa hace ese énfasis a lo que yo decía hace un momento, cuando decía que, bueno, con el Vaticano II, la Iglesia abraza la democracia liberal, que es un régimen de pluralismo, dice aquí dice Francisco en el número 255 de Evangelii Gaudium, un sano pluralismo que debe dar respeto a los diferentes y los valores como tales no implica una privatización de las religiones con la pretensión de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Ujú. Y yo les recomiendo leer también, terminar de leer 255, 256 de Evangelii Gaudium, y después también hablaba un discurso del Papa Francisco donde va a hacer énfasis y va a referirse a la Declaración de Dignitatis Humanae. Este va a ser a los participantes en el Congreso Internacional Libertad Religiosa según el Derecho Internacional de 20 de junio de 2014, donde nuevamente se refiere, ya decía yo, a la Declaración Dignitatis Humanae como uno de los documentos más importantes, dice el Concilio Ecuménico Vaticano II. Y quizá nada más leer un párrafo de este discurso del Papa. Dice, la razón reconoce en la libertad religiosa un derecho fundamental del hombre que reflexiona su más alta dignidad, la de poder buscar la verdad y de adherirse a ella, y reconoce en ella una condición indispensable para poder desplegar toda la propia potencialidad. La libertad religiosa no es solo la de un pensamiento o de un culto privado. Es la libertad de vivir según los principios éticos consiguientes a la verdad encontrada, sea privada dice encontrada, sea privada, sea privada que públicamente. Este es un gran reto en el mundo globalizado, donde el pensamiento débil, que es como una enfermedad, rebaja el nivel ético general y en nombre de un falso concepto de tolerancia se termina persiguiendo a los que defienden la verdad sobre el hombre y sus consecuencias éticas. Es un párrafo de este discurso. Y también conviene recordar o destacar el discurso papal pronunciado por Francisco en el Encuentro por la Libertad Religiosa con la comunidad hispana y otros inmigrantes, celebrado en el Independence Mall de Filadelfia, ciudad donde en 1776 se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Este discurso fue el 26 de septiembre de 2015 y en él ratificó el Papa Francisco
que dicha libertad implicaba un derecho que debía ejercerse individual o públicamente, de acuerdo a la propia conciencia. Habrá otro discurso más, que es el de el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este se llevó a cabo el 8 de enero de 2018, donde el Papa Francisco reivindica la libertad religiosa de esta manera. Dice, uno de de los derechos humanos sobre los que me gustaría llamar hoy la atención es el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que incluye la libertad de cambiar de religión. Se sabe por desgracia que el derecho a la libertad religiosa a menudo no se respeta y la religión con frecuencia se convierte en un motivo para justificar ideológicamente nuevas formas de extremismo o un pretexto para la exclusión social o incluso para la persecución en diversas formas de los creyentes. La condición para construir sociedades inclusivas está en una comprensión integral de la persona humana que que se siente verdaderamente acogida cuando se le reconocen y aceptan todas las dimensiones que forman su identidad, incluida la religiosa. Y si quieren, ya para finalizar, no sé si vayamos bien de tiempo, ya finalizo 2 minutos más. Dice, en el encuentro interreligioso, ahora ya hay un encuentro interreligioso del Papa Francisco en Abu Dhabi, como ustedes saben, el 4 de febrero de 2019. Incluso me llama la atención que en este discurso interreligioso inicia con el saludo en árabe de Alam, a, a la- a este discurso de la paz con vosotros, al Salom Alaikum o Salam Aleikum. ¿No? Y aquí también en este afán por el diálogo interreligioso, el encuentro interreligioso, él dice que entre las libertades que le gustaría destacar está la libertad religiosa, que no se limita solo a la libertad de culto, sino que ve en el otro a un verdadero humano, un hijo de mi propia humanidad, que Dios deja libre y por tanto ninguna institución humana puede forzar ni siquiera en su nombre. Hasta aquí con este discurso interreligioso celebrado en Abu Dhabi. Y por último, el Papa León XIV. Luego ya tiene León XIV una declaración, un discurso del 10 de octubre de 2025 a propósito de este informe bianual que nos hacía referencia el profesor Gabriel García Merlano, González Merlano, a propósito de esta labor que hace la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que apoya a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora en comunidades necesitadas, discriminadas y perseguidas en el mundo. León XIV dice, no hay paz y libertad religiosa. La libertad religiosa no es simplemente un derecho legal ni un privilegio concedido por los gobiernos. Es más, constituye el pilar de la auténtica reconciliación. Su negación priva a los seres humanos de la capacidad de responder a la llamada de la verdad y conduce a la lenta desintegración de los vínculos éticos y espirituales que sustentan a las comunidades. La confianza da paso al miedo, la sospecha sustituye al diálogo y la opresión engendra violencia. Haciendo referencia también a una afirmación del Papa Francisco, dice, no hay paz posible sin libertad religiosa, ni libertad de pensamiento y de expresión, ni respeto por las opiniones ajenas. Y por último, ahora sí, el Papa recuerda, León XIV, la enérgica defensa que la Iglesia ha hecho de la libertad religiosa a lo largo de los siglos, y dice, la Declaración Dignitatis Humanae en el Concilio Vaticano II afirmó el reconocimiento de este derecho en el marco jurídico e institucional de cada país. Por tanto, la defensa de la libertad religiosa no puede ser algo abstracto. Debe vivirse, protegerse y promoverse en la vida cotidiana de las personas y las comunidades. Hasta aquí lo dicho por León XIV, 10 de octubre de 2025. Y con eso terminaría. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos también entonces al doctor Alberto Patiño. Como ustedes ven, lo que dijeron ambos, esta excelente síntesis que hicieron en muy poco tiempo, vieron que se trata de una realidad previa al Concilio Vaticano II y otra realidad posterior, ¿tá? Es decir, el doctor Jacquet muy claramente dijo un poco cuál era la filosofía antes, ¿no? Es decir, de la relación entre la Iglesia y el mundo y eso, y luego cómo se transformó luego del concilio eso, y la Iglesia de defender la única fe como la fe católica y que fuera de la fe católica nadie podía salvarse, pasa luego a defender, bueno, que cada uno es libre de acuerdo a su conciencia, ¿tá? De buscar la verdad y por tanto la libertad
se consagra la libertad religiosa. Y eso lo mismo el doctor Patiño lo mostró en los documentos de los papas, ¿no? Es decir, esa defensa que hay hasta el Concilio Vaticano II en todos los papas, es decir, de que la única fe es la fe católica y condenar todo aquello que se opone a la fe católica, y luego del concilio los papas cómo defienden la libertad de conciencia y la libertad religiosa. ¿Tá? Y la importancia que tiene la libertad religiosa, porque no es solo la libertad de que yo pueda creer lo que quiera, es la libertad que también no solo de creer internamente, sino de manifestar esa fe externamente. ¿Tá? Es decir, a través del culto, a través de la enseñanza, a través de la educación, a través de la vestimenta, a través de una cantidad de cosas en las que se manifiesta la fe. ¿Tá? Nosotros nuestra fe la manifestamos expresándonos libremente, reuniéndonos, con nuestra conciencia, con nuestro pensamiento, es decir, no solo es algo interno, sino que también es externo, no solo la vivimos nuestra fe nosotros individualmente, sino también en comunidad. Entonces es un derecho de la libertad religiosa, un derecho muy amplio que incluye muchos otros derechos. ¿Tá? Es decir, reunión, asociación, enseñanza, conciencia, pensamiento, es decir, y que no lo vivimos solo, lo vivimos también con otros. Entonces, ahí está la importancia de defender esta libertad y que los estados también defiendan esta libertad religiosa, que es lo que hoy vemos que está bastante atacado. ¿Tá? Es decir, se respeta poco. En esta época que vivimos, donde se hace tanto hincapié en las libertades, pero sin embargo, la libertad religiosa está muy agredida. ¿Tá? Es decir, hay como poca tolerancia frente a la diversidad religiosa. ¿Tá? Es decir, bien, este, abrimos un poco el diálogo si quieren, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, este, algo que quieran agregar, alguna impresión. Es un tema del cual se habla poco, lamentablemente. En nuestro país, en Uruguay, hablamos muy poco de esto, porque con esto de que somos laicos parece que de eso no se puede hablar. Y ya muchas veces esa laicidad que se vive ya es una agresión, ¿no? También a la libertad religiosa. México es muy similar a nosotros Sí. también, y España también últimamente va por ese camino también. Entonces, no sé si querían comentar algo. Hola, buenas noches. Hola Juan. Yo tengo Bueno, Juan, ¿estás bien? Una consulta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la tolerancia religiosa y la libertad religiosa? Bien, a ver, Alberto o José Luis, cualquiera. Yo le daré la palabra a mi maestro José Luis Jaquet. mira, el concepto de tolerancia religiosa se empieza a hablar más en el 19. Es un concepto eh, casi con connotaciones negativas, ¿no? Hay que tolerar al otro porque no me queda más remedio y no le voy a agredir, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con él. Entonces tiene unas connotaciones más negativas, pero en positivo es como el primer paso al cambio que ya había habido, que era muy monolítico, ¿no? Que hasta ese momento había que coaccionar a la otra persona, por eso estaba el Tribunal de la Inquisición, había delitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya es un primer punto de partida. Se tolera al diferente, porque no queda más remedio. Y luego ya la libertad religiosa, pues ya conlleva una afirmación positiva de saber que la otra persona tiene unos valores que complementan mis propios valores, ¿no? Y en ese sentido, pues la libertad religiosa yo creo que de alguna forma nos hace entender que todos somos, que no simplemente tenemos que coexistir en un mundo donde nos tenemos que respetar porque no queda más remedio, sino que tenemos que convivir porque juntos tenemos que construir una sociedad mejor sabiendo que somos diferentes y esa diferencia no tiene que ser
la razón de nuestro bloqueo mental, sino la complementariedad que debemos tener para construir el mundo que Dios quiere, ¿no? Que es un mundo de dignidad, de libertad, de conocimiento de Él, etcétera, etcétera. Entonces, el descubrimiento de la libertad pues nos da aire fresco, nos da alas para volar y nos permite pues conseguir una sociedad que yo creo que es acorde con lo que Dios quiere, ¿no? Que Dios quiere ser amado desde el santuario de la conciencia y desde la bondad que cada uno tiene, tal como la entiende a sí mismo, que a nosotros nos gustaría que todo el mundo fuera cristiano, pues por supuesto que sí, porque somos cristianos y es un mensaje evangélico, pues id por todo el mundo predicando la buena nueva, pero que eso no es incompatible con que no podemos imponerlo por la fuerza, por la coacción y quitando los derechos de las demás personas, sino que tenemos que, como decía el Papa Francisco, que ofertarlo y luego ya dejar que la gracia del Espíritu actúe en cada uno. Y en unos actuará de una forma, en otros actuará de otra, y en otros no actuará porque las personas no querrán que actúe. Y eso forma parte de los planes divinos también. Yo creo que hacer ese descubrimiento de que tenemos un Dios muy humano y muy divino me parece un gran descubrimiento. Sí, si me permite yo nada más agregar y complementar lo que el profesor Yaqueta ha dicho, esta idea de tolerancia religiosa en sentido negativo es como la idea de soportar un mal necesario, ¿sí? La idea de soportar un mal necesario. Ya no me dio tiempo de leer el mensaje a los jefes de Estado de los países firmantes del Acta Final de Helsinki del Papa Juan Pablo II, pero ahí dice en el inciso A, dice, en el plano personal hay que tener en cuenta la libertad de adherirse o no a una fe determinada y a la comunidad confesional correspondiente. Y luego habla la libertad de realizar individual y colectivamente, en público y en privado, actos de oración y de culto, de tener iglesias o lugares de culto, según se requiera la necesidad de los creyentes, la libertad de los padres de educar a sus hijos en las condiciones religiosas. Estoy resumiéndolo, ¿no? ¿Qué más? La libertad para que todos puedan beneficiarse de la asistencia religiosa en cualquier lugar, la libertad de recibir todo tipo de educación o adherirse a grupos, asociaciones cuyos principios estén, bueno, en fin, la libertad para no sufrir por razones de fe religiosa, en fin, habla ahí, como digo, son las pautas que da el Papa Juan Pablo II acerca de las manifestaciones de este derecho de libertad religiosa. Bien. ¿Alguien más que quiera preguntar o decir algo? Yo creo que gracias a esta declaración le sacamos el corralito al Espíritu Santo, porque la palabra dice que el Espíritu Santo sopla donde quiere y cuando quiere. Entonces, al decir que solamente en la Iglesia Católica había salvación, lo estamos enfrentando al Espíritu que no lo dejamos soplar donde Él quiere y cuando quiera. Así que yo como franciscano, Francisco que fue a dialogar con el sultán en aquellas épocas, tenemos que tener una mente abierta, no podemos seguir como los caballos con el cosito así para ver solamente en una dirección. Tenemos que ser pluriculturales. Muy bien. Sí, sí, de eso se trata, ¿no? De entender de abrirse, bueno, está, a otras formas también de creer, de pensar y eso y respetarla, ¿no? Porque de eso se trata la libertad religiosa, del respeto, ¿no? Y de la Mm. inclusión Sí, de sí. otras Yo creo manifestaciones. que en ese sentido también me parece importante el darnos cuenta cómo la religión, pues que para los creyentes es lo más grande que tenemos, también se puede haber convertido a lo largo de la historia o incluso en el presente en, eh, en vivencias fanáticas, exclusivistas, perseguidoras, etcétera. El recorrido histórico de esta dimensión
está muy a la vista de todos, ¿no? Y de esta forma las religiones han sido perseguidoras y perseguidas. El Papa Francisco muchas veces también insistió en el riesgo que tenemos los cristianos de convertirnos también en perseguidores, además de haber sufrido pues todos esos agravios, martirios, persecuciones que mencionaba antes Gabriel. Igual que el Islam, tenemos un Islam fanático y un Islam perseguidor, y tenemos un Islam que sufre muchas veces incluso la persecución de los propios musulmanes, porque entre ellos también hay distintas ramas y también unas se persiguen a otras. Lo mismo con el judaísmo, lo hemos estado viendo históricamente, pues toda la Shoah, toda la persecución que han tenido con el Holocausto, y que son capaces ahora pues de perseguir a otros pueblos, los palestinos, ¿no? Entonces es muy triste el darnos cuenta pues que algo tan grandioso que tenemos en vasijas de barro como es el don de Dios mismo en la religión, pues lo podemos convertir en algo opresor o en algo que realmente nos lleve a dar la vida por por esa creencia que es la que da sentido a nuestra vida, ¿no? Entonces yo creo que la libertad religiosa es un toque de atención para cada uno de nosotros y para los propios estados, para poner las cosas en su sitio, ¿no? Para poner las cosas en su sitio, para darnos cuenta de que no podemos ir pues con el látigo en la mano, pero tampoco tenemos que tolerar que los demás nos latiguen a nosotros en cualquier religión o en cualquier no religión, porque desde el ateísmo o desde la laicidad beligerante, pues también se producen esas agresiones contra los creyentes, ¿no? Pero tampoco podemos nosotros desde nuestra creencia convertirnos tampoco pues en cortadores de cabezas ajenas, ¿no? Yo creo que esa es también una enseñanza que podemos extraer de la libertad religiosa, ¿no? Y la libertad religiosa a veces es debería ser una solución, ¿no? La religión, pero muchas veces es un problema. Ahí está la cuestión. O una cuestión que quería que quizás para redondear un poco, ver en la actualidad, nosotros en Uruguay aparentemente estamos lejos de todo esto que es de persecución religiosa, aparentemente de discriminación y todo eso. Pero hay también a veces algo imperceptible que hace que del momento que se nos diga, no, de religión no se puede hablar en la escuela, que se nos diga, no, no puede haber una imagen religiosa en el espacio público, ¿tá? Bueno, en ese determinado lugar no puede entrar la fe, es decir, en un acto público no puede haber una manifestación religiosa, no puede, es decir, cantidad de cosas que vemos en nuestra realidad, a las cuales estamos muy acostumbrados nosotros como uruguayos, luego de tantos años, de más de un siglo de laicidad. Laicidad en el sentido de, no en el buen sentido de neutralidad, sino en el sentido de exclusión de la religión, ¿no? Que al final nos terminamos acostumbrando y eso no es bueno, porque no hay plena libertad religiosa. Si yo en cualquier lugar no puedo expresar mi fe, ¿tá? Si Dios está proscripto de ciertos lugares y no puede entrar. ¿Ah? Entonces, cuidado con acostumbrarnos también. Sí, no hay persecución porque a nadie, sí, Uruguay es el país más libre del mundo, porque aquí a nadie se le prohíbe que quiere. Sí, sí, no, pero no es solo lo que creemos, sino también el hecho de cómo nos manifestemos, de la capacidad que tengamos de manifestar también nuestra fe. ¿Tá? Es decir, entonces, a veces la libertad no nos damos cuenta, pero puede estar muy recortada. ¿Tá? A nadie matan acá, ni quizá ni persiguen porque tenga determinada fe, pero bueno, se le coartan ciertos elementos, ¿no? Y se forman, por ejemplo, a las generaciones sin hablarles de Dios, porque en la escuela no se puede hablar de Dios. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, ¿tá? Y podemos tener en la calle cualquier imagen política, deportiva, etcétera, pero no religiosa. Es decir, el espacio público está prohibido
para la religión, ¿no? Usted en su ámbito privado haga todo lo que quiera, pero entonces digo, cuidado con eso, ¿no? Es decir, es mal visto que alguien públicamente, bueno, o en el Parlamento, o hable de Dios, ¿no? O haga alguna afirmación religiosa. Entonces, cuidado que eso también, de alguna manera, no contribuye a la libertad religiosa. Y eso en algunos países, bueno, sí, aparentemente es más grave, ¿no? Hoy lo que Eh, hablábamos de México, por ejemplo, ¿tá? Que ahí, bueno, cuántos sacerdotes escuchamos que matan, ¿tá? Bueno, este, pero digo, hay una hostilidad también solapada, está ahí. sí, yo quería mencionar eso, si me permiten, Sí, claro. que a veces, que a veces en los ámbitos, por ejemplo, académicos o Mm, También. intelectuales, mm, se nota mucho esa discriminación solapada, que no es prohibición, sino que es una especie de burla del mm, racionalismo hacia, o del supuesto pensamiento racional de primacía hacia aquellos que sentimos la fe religiosa. Y eso horada mucho, la libertad de pensamiento, claramente. mm, Creo también que a veces cuando no voy a usar la palabra tolerancias, pero las inclusiones sociales empiezan a chocar entre sí, estoy hablando del feminismo con la religión, por ejemplo, eso genera situaciones violentas en la puerta de las iglesias durante marchas feministas, porque se empieza a prejuzgar la religión como una instancia absolutamente patriarcal. mm, Y todo eso funciona en nuestro país mm. de una forma, simbólica muy fuerte. Sí, 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 se incluye todo menos la religión. Tenemos que ser inclusivos en todo menos la religión. ¿Tá? Yo Y quería agregar que Hasta siento que banderas LGTB ponen en los institutos universitarios. Pero vaya a poner una imagen de Jesús, claro. como los censuran. Ujú. Sí, bueno, es lo Virginia. que quería decir yo, que yo creo que hay cierta persecución, especialmente a la religión cristiana, porque desde el momento que, por ejemplo, no permitían que pusiéramos la Virgen en lugar público y permitían un ir y manchá, que no tiene gollete, me parece, que entonces después hablan de que no, pero también empecemos desde la época de Valle, que fue quien separó a la iglesia del Estado, que está bien porque ante la libertad, yo digo que bueno, ante la libertad religiosa, está bien que el Estado no asuma una religión, pero fue por otras razones, seamos sinceros, y era un problema personal. Pero mandó sacar, por ejemplo, de todos los hospitales, las cruces, después cambió todas las fechas religiosas, les cambió de nombre, porque como no podía ir contra ellas, porque la gente igual las festejaba, le cambió los nombres. Y eso es tan ridículo desde que la Navidad, no creo que haya alguien que le diga el Día de la Familia. Y sin embargo, en el almanaque te figura así, porque eh, porque se sacó como festividad la Navidad, así como el Día de la Virgen, el Día de las Playas, La Semana y el Santa. Día de los Difuntos, entonces el Día de Todos los Santos, pusieron el 2 el Día de los Difuntos, y todas fueron corregidas. Semana Santa es Semana de Semana de Turismo. Turismo, porque los cristianos seguían celebrándola, entonces le cambiaron el nombre, y eso para mí, en cierta manera, es persecución. Ujú. Sí, sí. Sí, en Uruguay hubo persecución, sí, sin duda que sí. Totalmente. La Hubo, segunda. no, sigue habiendo. Sí, ¿Por qué no sí. dejaron poner la Virgen? Ujú, sí. La La segunda, primera vez, la segunda mitad del siglo XIX, principio del XX, hubo persecución, fue hostil, una persecución. Y hoy en día es más solapada, digamos, es Perdón. más, digamos, está más domesticada, por decirlo de alguna manera, pero hay persecución, sí, 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 en la medida que no se incluye lo religioso en la razón pública, ¿no? la masonería ha influido mucho en todo esto también. Sí, claro, sí, sí. A veces hay defensas a otras, es increíble, pero para mí a la Iglesia Católica, en lo posible, el Estado finalmente le cae. O Ujú. determinados, como por decir, organizaciones, cuando de repente pues salen en defensa de otras,
y de claro. otras religiones y que no tenés que atacarlas, no sé qué, pero a la cristiana la atacan. Sí, sí. Incluso como decía hoy, ¿cómo te llamas? Que no estás ahora. Bueno, no te veo, si fue Claudia o quién fue, que dijo lo de las manifestaciones de las feministas, que Ujú, por qué atacan a la iglesia, ujú. porque en la manifestación no tiene que... Pero es un grupo, no todos los feministas o quienes manifestaban a favor de determinadas cosas de la mujer estaban de acuerdo, pero hay un grupo que agrede y tiraban bombas de pintura y demás a las iglesias, y se le caen a las iglesias. ¿A cuáles? A las católicas. ¿Y las No, pues otras? es la mayoría, eso es lógico. Sí, siempre es la No hay mayoritaria, no, mayoría, son minorías, me parece, pero son claro. las que mueven. Por eso digo, sí, siempre está contra lo mayoritario, lo Sí. minoría. Muy bien, bueno, para el doctor José Luis Jacquet es muy tarde ya en España. El profesor Patiño también se tiene que ir, así que vamos a dejar por aquí. Un gusto, un placer, el agradecimiento tanto para Alberto como para José Luis y a todos ustedes que participaron. Y bueno, y esto lo podemos seguir otro día, ¿no? Seguir conversando estos temas de los cuales hay que hablar y que hablamos poco a veces, ¿no? Ahora fue la ocasión por los 60 años de la Declaración sobre Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II, pero el tema de la libertad religiosa es muy actual. Bueno, que pasen muy bien todos. Muchas Muchas gracias. gracias por la Gabriel, invitación muchísimas y a todos gracias. Muchas gracias. vosotros. Gracias Muchas a todos. gracias. Muchas Gracias. Gracias por la Bien, gracias. invitación, Gabriel, y Adiós, adiós. enhorabuena. ¿Mm? bien. Adiós, Muchas gracias a adiós. José ustedes. Luis, Muchas gracias, bien, José Luis y Alberto. Gracias, gracias. gracias a vosotros.